Hola chicos, ¿cómo andan? Espero que muy bien. Bueno, yo acá me encontré un lugar bastante tranquilo. Espero que no escuchen ruidos de fondo mientras estamos grabando la clase. ¿eh? Bueno, espero que estén todos muy bien. Vamos a empezar con nuestra clase de hoy, que tiene que ver con los modelos teóricos de la comunicación. ¿Sí? Ya estuvimos viendo a Harold Laswell, a Shannon Weaver, a Roman Jacobson, y hoy nos vamos a adentrar en un nuevo modelo o esquema de la comunicación. ¿Sí? En este caso vamos a hablar del esquema de la tuba de Schramm, de Wilbur Schramm. Acá les puse una foto, ¿sí?, de una tuba. Seguramente si estuviésemos en clase les preguntaría si alguno de ustedes toca este instrumento, ¿sí?, que es bastante particular. Y bueno, sobre este modelo, ¿sí?, sobre este instrumento, sobre esta imagen, es que Wilbur Schramm va a basar su esquema. Después lo vamos a retomar y después lo van a entender, que es bastante parecido, ¿sí? El modelo que él arma gráficamente es bastante parecido a lo que es la tuba. Muy bien, avancemos. ¿Quién fue Wilbur Schramm? ¿Sí? Nació en 1907. Fue un comunicólogo estadounidense. ¿Sí? Murió en 1987. Vivió 80 años este señor. Y formó parte de la Mass Communication Research. ¿Sí? Esto ya lo estuvimos viendo en las escuelas, que estuvimos viendo sobre el segundo eje, sobre los inicios de la comunicación. ¿Sí? Él se va a declarar como un alumno de esta Mass Communication Research. Otra de las cosas para tener en cuenta, que utilizó el modelo matemático de Shannon y Weaver, ¿sí? Esto que estuvimos viendo siempre en clase, que toman y reformulan sobre conceptos y sobre modelos que ya estaban preestablecidos. Bueno, ¿qué va a hacer Wilbur? Va a tomar el modelo matemático de Shannon y Weaver, pero va a tener una diferencia, ¿sí? En este caso, la principal diferencia que va a tener Wilbur Schramm va a ser la del código, ¿sí? Wilbur Schramm va a concebir el código de una manera diferente a la que la concebía Shannon y Weaver. Vamos a hacer un pequeño repasito. ¿Cómo lo concebía el código, el modelo matemático de la comunicación de Shannon y Weaver? ¿Sí? Ellos decían que era un modelo fundamental, un elemento fundamental en el proceso de comunicación. Esto ya lo estuvimos viendo en varias clases. Y que era necesario y es imprescindible, como acá les estoy poniendo, que el emisor ponga en juego un código específico, ¿sí? Por otro lado, si el receptor desconocía ese código, no iba a ser posible la comunicación. Entonces el receptor no iba a poder decodificar ese mensaje. ¿Pero qué va a decir? Esto es clave para entender las diferencias, ¿sí? El modelo matemático va a decir que el código no interfiere en el proceso de comunicación, ¿sí? Que va a ser independiente de la historia personal de aquellos que intervienen en el proceso comunicativo. Esto es lo que diferencia a Schramm. ¿Qué va a decir él con respecto al código? Miren esto que es importante. Dice, tanto la codificación como la decodificación remiten a un campo específico para cada participante. ¿Qué quiere decir esto? ¿Quién es el que codifica? Es el emisor, ¿sí? Y el que decodifica es el receptor. Y Schramm lo que va a decir es que depende si cada participante del modelo de comunicación va a ser la forma en que nosotros vamos a decodificar ese mensaje. Entonces, por ejemplo, si yo les digo, un ejemplo que estaba en el libro, si yo les digo, hoy tuve un mal día, ustedes van a decodificar en función, ¿sí?, a mi campo específico, sabiendo que, por ejemplo, soy profesora, que soy madre, que soy esposa, que un montón de otras cosas, que soy hija, depende de mi familia, depende del grupo de amigos que tengo. Entonces ustedes van a empezar a analizar un poquito cuál es el campo específico con respecto a el mensaje que yo estoy brindando, ¿sí? Entonces ustedes van a empezar a decodificar en función a mi campo específico, ¿sí? Igualmente, si ustedes también esbozaran por ahí una frase como,
hoy tuve un mal día, voy a entender que por ahí tiene que ver con sus estudios o tiene que ver con su familia. ¿Sí? Uno como decodificador va a empezar a interpretar y analizar un poquito más el campo con respecto al emisor. Esto es lo que nos va a decir Schramm. Vamos a avanzar un poquito. ¿Qué otro concepto incorpora? Esto de que no puede haber un campo de experiencias idénticos entre sí, obviamente, ¿no? Porque no existe una historia personal idéntica de una persona con respecto a otra. Todos tenemos vivencias, todos tenemos campos específicos que son totalmente diferentes entre nosotros, ¿no? Cada uno tiene sus propios mundo de experiencias. Entonces lo que va a decir, o él lo va a denominar su terreno de experiencias, lo que va a decir es que no existe un campo de experiencias idéntico. Entonces cada uno va a tener su propio campo de experiencias. Sin embargo, esto es algo importante también, dice que para los participantes de este proceso de comunicación tiene que haber algún terreno de experiencias compartidas, ¿sí? Como el ejemplo que les puse ahí, esa fotito. Si por ejemplo ustedes, no sé, son fanáticos de una banda de rock y asisten a conciertos y se escucharon todos los temas, y encuentran una persona que también comparte ese fanatismo, ¿sí?, por este grupo, van a tener un campo de experiencias compartidas y va a ser, de alguna manera, el proceso de comunicación va a tener más fluidez, ¿sí? Otro concepto que va a incorporar Wilbur Schramm va a ser el concepto de intercambiar, ¿sí?, lugares o roles, ¿sí? En este caso va a decir que la fuente o cifrador o comunicador, como él lo establece, ¿sí?, a este elemento de la comunicación que es el emisor, él lo denomina con todos estos términos, va a decir que va a tener un lugar o un rol específico, así también como el destinatario, descifrador o receptor o perceptor, ¿sí?, del mensaje. Van a estar asignándose roles y asignando roles al receptor o al emisor, dependiendo del caso en el lugar en el que esté en el proceso de comunicación. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes en este momento me están dando a mí un lugar, que es el lugar de profesora. Ella es profesora, por eso subió un video con la clase. Yo soy estudiante, tengo que ver el video. Tienen un rol específico, ¿sí? Pero a su vez, Schramm lo que va a incorporar es esto de que se van a empezar va a ser un proceso, ¿sí? Va a ser un proceso circular. Como ustedes pueden ver en la foto que les subí, va a empezar a incorporarse este concepto de feedback, ¿sí?, donde el mensaje va, pero también hay una respuesta. Por más que hayan de alguna manera se hayan designado los roles o los lugares específicos en el proceso comunicativo, hay un intercambio, ¿sí? Esto no pasaba en el modelo de Harold Laswell, donde, como vimos también con la aguja hipodérmica, donde el mensaje era inyectado, ¿sí?, en el emisor o en el público que recibía ese mensaje, ese público receptor, como una aguja, ¿sí?, o como un mensaje donde se era impuesto y donde la audiencia era pasiva y donde no tenía ningún tipo de respuesta. Por ejemplo, cuando el ejército de los Estados Unidos llamaba a reclutar a los soldados para la guerra, ¿sí?, era un mensaje que el gobierno, o que en este caso el gobierno de Estados Unidos estaba emitiendo, y donde las personas tenían que responder reclutándose para el ejército, ¿sí? No había como este feedback que está incorporando Schramm, no había un ida y vuelta en la comunicación. Muy bien. Seguimos avanzando. Este concepto, que es el que va a incorporar Schramm,
es el concepto de feedback, ¿sí? O de retroalimentación, que también un poco ya lo estuvimos viendo, donde el cifrador, ¿sí? O comunicador, como el descifrador o perceptor, dice, se adaptan de manera, él va a decir casi imperceptible, van a adaptar sus intervenciones en función de las percepciones que tengan de las reacciones de su interlocutor. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros bien sabemos que imperceptiblemente, tal vez muchas veces, nosotros vamos adaptando nuestros mensajes, ¿sí? Ante respuestas de mi interlocutor, con los silencios o con las miradas, ¿sí? Tomemos en cuenta las 4 horas que nosotros estuvimos cuando estábamos en la presencialidad, 4 horas, ¿sí? De estar juntos. Muchas veces ya pasando la segunda, tercera hora, yo ya me empezaba a dar cuenta que tal vez alguno empezaba a cabecear, o tal vez empezaban a mirar el celular, o tal vez empezaban a conversar, ¿sí? Y era producto, de alguna manera, de las horas que estábamos juntos, ¿no? Y que de alguna manera yo me daba cuenta y casi, ustedes tal vez no, imperceptiblemente, yo modificaba, tal vez tenían por ahí algún tiempo de descanso o por ahí hacíamos algún tipo de actividad donde pudiera haber esta percepción que yo tenía sobre lo que estaba pasando podía modificarse, ¿sí? A esto es lo que Wilbur Schramm va a llamar como feedback. Y los elementos que él va a incorporar en este proceso de comunicación van a ser 4, ¿sí? Va a estar el mensaje que forma parte obviamente de todos los modelos que estuvimos viendo, la situación, ahora lo vamos a ver en más detalle, la personalidad de los participantes y las características de los grupos, ¿sí? Esto va a ser algo importante porque lo que va a decir Wilbur Schramm va a decir que de alguna manera estos 4 elementos van a empezar a intervenir y van a influenciar unos con otros. ¿Qué va a decir? Que los efectos van a depender de esta interrelación que yo les mencionaba, ¿no? Donde solamente el comunicador va a poder controlar la forma que tiene de dar el mensaje y el momento de emitirlo. En este momento yo puntualmente estoy eligiendo una forma, ¿sí? De grabar un video, una presentación, y el momento de emitirlo va a ser cuando lo suba al Classroom y cuando cada uno de ustedes pueda mirarlo. No, pero ¿qué pasa? Eso yo lo elijo, ¿no? El momento de, yo como comunicadora, solamente lo que voy a poder controlar es la forma que elegí para dar el mensaje y el momento en que lo voy a compartir, que va a ser cuando yo suba esta grabación al Classroom. Pero ustedes como perceptores van a tener muchos factores que van a de alguna manera influenciar en los efectos en los que va a tener el mensaje. ¿Qué quiere decir? Va a depender de la situación en la que el mensaje es recibido. Yo no sé si ustedes van a ver esta clase a la noche, a la mañana, después de comer, que se están durmiendo, o en una, no sé, tal vez las están escuchando en el auto, ponen solamente audio, o hay millones de ejemplos en la situación en la que ustedes pueden estar recibiendo este mensaje. Por otro lado, la personalidad del receptor, o sea, ustedes son muchos alumnos y obviamente, como dijimos, que no comparten, ¿sí? un terreno de experiencias similares, así como lo dominaba Schramm. Entonces, obviamente, cada uno de ustedes, en función a su personalidad, si son más extrovertidos, más introvertidos, en función a cómo se desenvuelven, van a recibir el mensaje que yo les estoy dando, ¿sí? Y por otro lado, va a ser otro ítem que va a afectar en el desarrollo, ¿sí? Y en la forma en que ustedes reciban el mensaje, va a ser en las características del grupo de pertenencia que ustedes tengan. Yo no sé si ustedes pertenecen a algún club, si son religiosos, si van a la iglesia o si no, si tienen una familia
si son numerosos, si por ahí tienen que compartir la pieza con 3 hermanos más, si viven con sus abuelos, si ustedes militan en un partido político. Todas esas características del grupo de pertenencia en el que ustedes están, o sea, van a determinar la forma en que ese mensaje les llega, ¿sí? Entonces, el comunicador solamente lo que puede controlar es la forma de emitir el mensaje y el momento en el que lo da. Solamente eso. Ahora, por parte del perceptor, ¿sí? O del que recibe el mensaje, van a haber 3 factores que van a influenciar, que va a ser la situación, la personalidad y las características del grupo de pertenencia. Esto es un poco lo que va a decir Schramm. Y acá, para finalizar, llegamos al modelo o al esquema de la tuba de Schramm, donde tenemos un ingreso, ¿sí?, de fuentes noticiosas, artísticas. En este momento, por ahí, bueno, estamos dando el ejemplo de esta clase. Tenemos el ingreso donde un perceptor, un intérprete, un comunicador, que en este caso sería yo, estoy dando un mensaje. Como vemos en el dibujito que les puse, en el paso 2, estaría emitiendo mensajes, ¿sí? En este caso son mensajes idénticos. Yo les estoy grabando un mensaje para todos ustedes y ustedes serían el público perceptor. Pero como bien dijimos, cada uno de ustedes tiene un terreno de experiencias, tiene un grupo de pertenencia diferente, tiene una personalidad diferente y de esa forma ustedes van a recibir ese mensaje y luego lo van a reenviar, ¿sí? Un poquito como en estas figuras que aparecen, donde el gráfico lo dice, muchos perceptores, cada uno conectado con un grupo en donde el mensaje es reinterpretado. Si ustedes van a, de alguna manera, a reenviar estos mensajes, ¿sí?, pero sumando su campo de experiencia, sumando su grupo de pertenencia, sumando su personalidad, y por eso de esta forma se reproduce la retroalimentación, ¿sí?, porque yo me retroalimento de lo que ustedes pueden llegar a compartir. Esto en clase obviamente que sería mucho más gráfico, porque con un comentario de ustedes, con una experiencia, ¿sí?, ante un mensaje, existe la retroalimentación de una forma más vívida, ¿no? Acá en la virtualidad es un poco difícil tratar de descubrir cuál es la retroalimentación que existe, pero existen formas de encontrar esta retroalimentación. Es un poco en lo que vamos a trabajar en la actividad con respecto a este esquema. Entonces, espero que haya quedado claro. Cualquier cosa lo retroceden, lo vuelven a mirar. Igualmente les voy a dejar el texto, ¿sí?, para que ustedes lo lean. Pero de alguna manera tenemos que tener en cuenta que Schramm lo que va a empezar a incorporar, y estos términos de feedback, retroalimentación, va a empezar a mostrar un esquema que no tiene que ver con la unidireccionalidad, sino que tiene que ver con una retroalimentación y con un esquema más circular, ¿sí? Bueno, muy bien. Entonces, esto sería todo por ahora. Sería lo que es, estaríamos repasando lo que es el esquema de la tuba de Schramm y nos estaremos viendo en la próxima clase. Les mando un abrazo y espero que estén todos bien.